Eduardo Mercado Cruz, doctor en educación por la Universidad Autónoma de Morelos. Ha sido profesor de educación primaria, secundaria, preparatoria, normal, universidad y posgrado. Actualmente es docente investigador de la Escuela Normal de Texcoco. Colabora en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de GESPE, ahora de GESUM, de la SEP, desde 2011, en los trabajos de la reforma curricular, la elaboración de los planes y programas de estudio 2012 y 2018. Ha desarrollado investigación en el campo de la formación docente. Sus líneas se han enfocado a la cultura y saberes docentes, rituales en la formación inicial, prácticas pedagógicas, investigación de la práctica, identidad y formación de los formadores. Es autor de los libros Ser Maestro, Prácticas, Procesos y Rituales en la Escuela Normal, El oficio de ser maestro, relatos y reflexiones breves. Acompañar al otro, saberes y prácticas de los formadores. Coordinador y autor del libro Más allá del confinamiento, relatos del aprendizaje, enseñanza y formación, ediciones Normalismo Extraordinario de GESPE y Secretaría de Educación del Estado de México en prensa. Coautor de los libros Cómo investigar la práctica docente, orientaciones para elaborar el documento recepcional, El ojo del huracán, formación y práctica en secundaria. El Informe Nacional sobre la Formación Inicial de Docentes en Pedagogías de la Inclusión y en Competencias para el Siglo XXI en América Latina, patrocinado por la UNESCO 2017. Lecciones de la pandemia, fragmentos de la vida académica de los formadores, Red Investigación, Formación Docente y Trayectorias Académicas en Prensa. Responsable e integrante de la Red de Investigación, Formación Docente y Trayectorias Académicas, conformada por docentes de Guerrero, Querétaro, Campeche, Chiapas, Nayarit y Estado de México. Adelante, doctor Mercado. Somos todos suyos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación y además la bienvenida, porque para mí resultó muy emotivo verme reflejado en un video. Está muy bien, les agradezco mucho su tiempo, su presencia y además la oportunidad que me dan, porque este tema que hoy voy a abordar está relacionado con una serie de acontecimientos, aprendizajes, pero también preocupaciones compartidas con grupos de docentes, tanto de la Escuela Normal donde yo estoy, de Normal de Texcoco, con mis estudiantes de la licenciatura donde colaboro, y también con mis colegas de muchos estados de la República con los que he estado en contacto en los últimos meses. A mí me parece que este ejercicio de alguna manera sintetiza todo lo que he podido aprender y todavía no alcanzo a comprenderlo todo en su totalidad, porque las distintas realidades que estamos viviendo, la forma en cómo percibimos lo que está sucediendo en el sistema en su sistema de formación docente, me parece que nos ha abierto una serie de interrogantes que no tienen una respuesta instrumental ni mecánica, ni una respuesta tan expedita, y que para poder ofrecer algo distinto y pensarnos hacia el futuro, tenemos que analizar de manera profunda muchas cosas. Entonces, este ejercicio que voy a hacer sintetiza todo este planteamiento. Ojalá sea de su interés, ojalá abra líneas de reflexión colectiva que puedan expresarse ahorita a través del chat y que a partir de lo que ustedes coloquen y lo que podamos dialogar de manera conjunta, podamos enriquecernos todos para pensar caminos posibles, rutas diferenciadas que nos ayuden a avanzar. Voy a abrir una presentación, hice una presentación con la idea de tener un eje por donde caminar en la medida en que la vaya abordando, ojalá y ustedes mismos puedan ir colocando sus preguntas para que en cuanto termine podamos dialogar. También les he de decir, bueno, que me voy a ir un poco rápido, espero que en 40 o 50 minutos desdoblar todas estas ideas de manera puntual para que tengamos un buen margen para dialogar, para discutir, para conversar en colectivo, porque eso me parece que es lo que hoy ayuda mucho en ese tipo de reuniones, tener la posibilidad de interactuar desde otro lugar con los colegas que están del otro lado de la pantalla. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla y voy a iniciar. Bueno, la práctica, como ya se dieron cuenta, tiene que ver con la formación inicial en tiempos de confinamiento, lecciones para el presente y el porvenir.
Y hay una serie de cosas de las que les decía yo y las estaba asociando con lo que iniciaba yo mi plática con ustedes, y tiene que ver con lo que hemos aprendido o lo que nos hemos dado cuenta hasta ahorita en torno a lo que ha pasado en el campo del sistema educativo en su conjunto, de los diferentes niveles en los que lo conforman, pero en particular de lo que está sucediendo en las escuelas normales. Y a mí me parece que hoy en día todo el mundo ya se dio cuenta, por lo menos ya entendió, que la educación, la formación, la enseñanza y el aprendizaje no necesariamente requieren de un lugar físico. Es decir, si algo hemos aprendido hasta ahorita es que esto que de repente comenzábamos a platicar desde hace varios años de que la educación está fuera de la escuela, que la formación se da en todos lados, de que uno aprende en todos los lugares y momentos de nuestra vida, hoy con este escenario que estamos viviendo parece más que revelador, y esto nos ha abierto un montón de puertas y caminos distintos que nos llevan de algún modo a pensar la forma en cómo nosotros habíamos estado arraigados a cierto modo de entender conceptos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, formación, educación, muy arraigados a una cultura escolar presencial, y que ahora en el marco de estos nuevos escenarios, estos nuevos contextos que estamos viviendo, se han desdoblado y han comenzado a adquirir otro sentido y otro significado para cada uno de nosotros. Lo que hemos aprendido también es que muchos de los recursos tecnológicos, medios, programas, plataformas, son más bien un medio que permite alcanzar un fin y no son un fin en sí mismo. Al inicio de la pandemia, al inicio del confinamiento, una buena parte de los programas de capacitación, actualización, se volcó hacia el uso de las tecnologías, hacia desarrollar un buen de cursos para que los profesores pudiéramos potenciarlas, sacarle el mayor provecho, usarlas de manera diferente, y en muchos de los casos se mandó a una idea que en mi opinión era un poco errónea, pensar que la tecnología resuelve el asunto de la formación, la enseñanza y el aprendizaje. Y muchos de nosotros pensábamos que si no sabíamos utilizarla, no íbamos a lograr ningún efecto en el ámbito de la enseñanza. Me parece que esto nos llevaba mucho a pensar en si realmente la tecnología se convierte o no en un medio para poder propiciar nuevas formas de aprender, nuevos escenarios o nuevos ambientes para poder enseñar y aprender, y en consecuencia convertirlas en un recurso más que en un fin en sí mismo. Y creo que eso ya lo hemos aprendido. Todavía ya nos dimos cuenta. Eso no significa que hemos resuelto el asunto, son las cosas que hemos estado aprendiendo. También hemos ido aprendiendo que es necesario reinterpretar el currículum, los programas de estudio, en particular, en el caso de nosotros, los cursos que conforman la malla curricular, para no trasladarlos tal cual a los hogares de los estudiantes. Algo que todavía, que lo hayamos aprendido y reconocido no significa que hayamos modificado absolutamente muchas de las cosas que suceden, porque hay una especie de prerrogativa que está buscando que el chico continúe con sus aprendizajes y lo haga siguiendo casi linealmente lo que establecen los cursos. Pero muchos docentes ya se dieron cuenta que eso no está tan fácil. Trasladar el currículum tal cual, los programas educativos o los programas escolares a las casas, a los lugares más íntimos de los estudiantes, incluso a nosotros mismos, desde nuestros propios hogares, pues no resulta tan sencillo. Y eso me parece que ya nos prendió otro foco rojo que nos está generando un nuevo tipo de aprendizaje. Lo mismo sucedió con el trabajo de manera colaborativa, que se da siempre y cuando haya intereses, proyectos y finalidades compartidas. Yo lo he platicado en muchas escuelas con colegas de normales, donde desde 1984, cuando se cambia todo el engranaje de el modelo de formación del país, se comenzó a hablar de trabajo colegiado, de trabajo colaborativo, se establecieron un montón de propuestas, de recursos para poder hacerlo, y resulta que pasaron más de 20, 25 años y todavía no alcanzábamos a cuajar esta idea de lo que era trabajar de manera colaborativa. En tanto, estando presentes en las escuelas, nos movíamos más por una lógica que se regula institucionalmente y no necesariamente por un proyecto en el cual nos insertemos con propósitos claros, intenciones específicas,
de acuerdo a lo que le podemos aportar a los demás. Y hoy en día me parece que trabajar de colaborativa se ha convertido también en un mecanismo que muchos han comenzado a descubrir y lo han estado potenciando en la medida de sus propias posibilidades. No, ya no por una indicación, sino por una necesidad de poder acercar a los estudiantes y poder diseñar propuestas comunes, compartidas para el desarrollo de los aprendizajes que propone el currículum. Y esto también que hemos aprendido me parece que nos lleva a diversificar las estrategias para llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Si ustedes recuerdan, las primeras notas periodísticas que pegaban en el campo de la educación en básica, en media superior, incluso en la escuela normal, los webinars y todo lo que se estaba produciendo en aquel momento, en los primeros meses de la pandemia, hacía señalamientos muy fuertes con respecto a la posibilidad o no que tenían los estudiantes de tener acompañamientos, tener aprendizajes, atender sus propias necesidades, las condiciones en las que estaban viviendo, y eso obligaba de muchas maneras a tratar de no perder de vista que teníamos como sistema educativo y como responsables del acompañamiento de los estudiantes en un tramo de su formación, que acompañarlos para que no se dispersaran. Y entonces eso obligó a que muchos profesores comenzáramos a buscar múltiples herramientas, recursos, plataformas, redes sociales o incluso otro tipo de estrategias que nos pudieran poner de manera más cercana a los estudiantes. Y en ese sentido entendimos que no había una sola estrategia para poder llegar al estudiante, sino que había múltiples estrategias con alcances también diferenciados. Y esto luego se ve bastante bien reflejado digamos, en estos reportes que se han hecho con respecto a los efectos que ha tenido la pandemia y que han afectado no solamente a nuestro país, sino a muchos países del mundo. En nuestro caso, me parece que esto nos llevaba a pensar, en mi opinión, en cómo podemos darle continuidad a un programa de formación de docentes que requiere también no solamente hacer llegar, sino también buscar los recursos, los medios y las acciones más apropiadas o más pertinentes, dada la diversidad de escuelas normales, dada la ubicación y el tipo de sujetos que conformamos el subsistema de educación normal en el país, ¿no? Entonces, esto fue lo que, en mi opinión, hasta ahorita hemos ido aprendiendo de la pandemia o de lo que ha sucedido con nuestro aislamiento forzado o nuestro confinamiento social o como le queramos llamar. Y en ese asunto me parece que han ido dando modificaciones importantes a partir de dos elementos que van a dar paso a un tercero, que es la angustia y la incertidumbre, y para después pasar como a la toma de decisión y la intervención directa. Esta idea de mantenerse en contacto directo con los estudiantes nos llevó a muchos de nosotros a utilizar, decía yo, diferentes plataformas, y entonces el WhatsApp, el correo electrónico, la plataforma Moodle, el Classroom, fueron como los recursos que permitieron no perder de vista ni tener ni perder el contacto con los estudiantes. Incluso las llamadas telefónicas, ¿no?, de casa a casa, o la mensajería han servido como herramientas que han permitido que los profesores menguen un poco la angustia que tienen y la incertidumbre de qué va a pasar con los estudiantes y qué va a pasar con su formación y qué va a pasar con la práctica. De la misma forma, eso nos llevó a iniciarnos en el uso de recursos tecnológicos, plataformas y redes con fines diferentes. Y aunque parezca repetido con relación a lo de arriba, no lo es, porque puso de frente algo que, en mi opinión, y yo lo he vivido también en carne propia, no resulta de fácil comprensión. En la medida en que nosotros nos vimos obligados tuvimos la sensación de pérdida, y esa sensación de pérdida me obligó a utilizar recursos. Y el problema más grande que enfrentamos a partir de aquí es en qué medida yo podía utilizar recursos y cuáles eran más pertinentes de acuerdo con los saberes que yo tenía, con la forma en cómo los estaba usando. Y conocí a muchos profes, incluyéndome a mí, de que nos iniciamos, ¿no?, por primera vez en uso de la plataforma, por ejemplo, Classroom. Entendimos que podría trabajarse de una manera distinta al WhatsApp si le dábamos un sentido más académico.
Buscamos también otro tipo de opciones en Facebook que nos permitieran ir subiendo actividades, videos, para no perder el contacto con los estudiantes. Y entonces conozco a muchos profesores que se volvieron hasta una especie como youtuber, en el Facebook, porque mandan trabajos, mandan explicaciones, hacen pequeños videos, y eso me parece que fue parte de este ejercicio que entre la angustia y la incertidumbre nos comenzó a abrir la puerta para explorar nuevos terrenos. En el caso de los estudiantes, eso también me parece que abrió nuevos derroteros para su aprendizaje, porque partimos de una serie de supuestos que empíricamente no teníamos un dato concreto de si sucedía o no. Ahorita les voy a platicar que algo que encontramos nosotros en un trabajo de investigación con la red. Pero la premisa es que partimos de la idea de que el estudiante, por la edad que tiene, por el tipo de ambiente social en el que se desenvuelve, tendría mayores oportunidades para vincularse con las tecnologías y sacarle provecho para su formación y su aprendizaje a las tecnologías. Y nos dimos cuenta que no necesariamente es así, que una red social es una red social y solamente cambia el sentido de la red social cuando alguien hace algo por utilizarla de una manera distinta. Y de esa forma a mí me parece que lo que se abrió aquí fue una cuestión de aprendizaje también que colocó a los propios estudiantes y a los profesores, o nos colocó en esta incertidumbre y angustia, porque había chicos que aun cuando usaban algún correo electrónico o paquetería de Office, ¿no? Excel, PowerPoint o Word, cuando les pedías que subieran trabajos y los enviaran por plataformas o los subieran a un Classroom o te los mandaran por WhatsApp, resulta que no sabían. Y entonces te dabas cuenta que no es una bronca solamente generacional, tiene que ver con el sentido y el uso que le damos a los distintos recursos que tenemos a disposición. Y en ese mismo idea, entonces, seguimos enfrentando cuestiones más que nos generaban angustia, ¿no? Más en el caso de los profesores y de los propios estudiantes, organizar los tiempos de enseñanza, la revisión de trabajos, evaluación y demás tareas que acompañan a la docencia en el caso de nosotros como formadores, ¿no? Nos llevó mucho a pensar cómo el concepto de tiempo, ¿no? El concepto de horario en nuestra actividad profesional o laboral, y se había desdoblado de una manera tan intrincada que ya no había solamente un tiempo específico que se circunscribiera a un horario laboral. Es decir, ya no estábamos pensando en profesores que iban de 7 a 11 a dar una clase y que a partir de ahí disponían para hacer otro tipo de actividades. El concepto y la noción de tiempo se vieron bastante desdoblados, y eso generó mucha angustia en algunos de nosotros. Les decía que he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente del país, y hay profesores que están padeciendo eso que se conoce como el síndrome del quemado, el síndrome de burnout, en tanto se la pasan 10, 12 horas revisando trabajos, atendiendo grupos en línea, y esto que parecía como muy sencillo porque iba a ser a distancia, se convirtió de repente en un tipo de educación más individualizada, ¿no? No personalizada, pero quizás individualizada, en donde está atendiendo a uno por uno y la cantidad se le duplica, y entonces, o sea, se le triplica de tiempo destinado para la revisión. Y en ese mismo sentido, la noción de aprendizaje, ¿no? La forma en cómo evaluamos también generó otro tipo de angustias e incertidumbres, porque estaban asociados realmente a saber, o nos generaban preguntas relacionadas con qué tanto lo que estoy trabajando desde el lugar donde me encuentro está provocando en el estudiante un tipo de aprendizaje que pueda ser evaluado por mí y que pueda ser demostrado por el alumno con el que estoy dando clase. Entonces, la propia noción de evaluación también generó mucha incertidumbre, es el tiempo, la enseñanza, la evaluación, ¿no? Y nos obligó también a ser un poco más específicos para poder discriminar aprendizajes sustantivos en el marco de un currículum. Eso lo hemos encontrado, por lo menos desde mi punto de vista y en las múltiples experiencias, a través de esta pregunta constante que hacen los profesores. ¿Qué del curso tenemos que poner, en qué del curso tenemos que poner atención?
qué es lo que hay que hacer para poder desdoblar todos los contenidos curriculares y poder abordar todos los textos que se proponen en cada uno de los cursos y en las unidades de aprendizaje. Y obviamente que en el sentido no presencial, esto obliga al profesor a comenzar a tener criterios para poder distinguir los aprendizajes sustantivos en función de lo que el propio curso propone, de lo que el propio curso tiene como finalidad, en tanto se convierte en uno más dentro de una malla curricular que pretende fortalecer un tipo de competencia para la docencia. Y eso también lo vimos, o lo he visto reflejado en los propios estudiantes, en cuanto van señalando cómo algunos de los profesores, lo que hacemos cuando trasladamos los programas de curso a las escuelas, se convierten en verdaderos temarios en donde parece que no hay un tipo de aprendizaje específico y la preocupación de los estudiantes se va extendiendo porque, digamos, no encuentran una diferencia que permita distinguir lo que estaban aprendiendo de manera presencial en las escuelas con lo que podrían aprender en sus casas a través de la identificación de aprendizajes básicos, ¿no? Y obviamente eso nos llevaba a tratar de encontrar otros sentidos y significados a las acciones cotidianas. Esta angustia y incertidumbre, decía yo hace un momento, creo que nos ha ido acompañando a todos. Hemos estado angustiados decía yo, por los tiempos, por las normas, por las regulaciones, por el programa, por los aprendizajes, por la evaluación, por la enseñanza, ¿no? Y me parece que eso, aunado a las actividades cotidianas, porque ahora compartimos cada uno de nosotros un espacio, nuestros espacios donde nos desenvolvemos cotidianamente en nuestras casas, ¿no? Las convertimos, como ya saben todos, en oficinas y a partir de ahí tratas de buscar esta mediación entre la actividad cotidiana y la actividad de la enseñanza, ¿no? En una condición, digamos, que obliga al profesor también a disciplinarse, al estudiante a hacer lo mismo y a distinguir lo que es parte de la convivencia de todos los días con la gente con la que estás interactuando en tu propia familia y lo que tienes que hacer como profesional de tu propio campo al momento de colaborar y participar en el aprendizaje y en los proyectos institucionales. Estos elementos para mí son de mucha angustia y de mucha incertidumbre. Y les decía yo que con este grupo de colegas que nos decidimos reunirnos para conformar una red, esta red de investigación, formación docente y trayectorias académicas, nos llevó varios meses estar discutiendo y analizando. El libro de Fragmentos de la Vida Académica es el resultado de una serie de discusiones que tuvimos en la propia red. Y posteriormente, una vez que despejamos a través de nuestras reflexiones y con una narrativa específica de lo que estábamos viviendo, nos dimos a la tarea de abrir un espacio de discusión que pudiera tratar de entender esos temas, ya no solamente desde el punto de vista de los maestros, sino también desde la perspectiva y vivencia de los estudiantes. Fue ahí que nos propusimos elaborar una encuesta que estaba dirigida a los estudiantes con la finalidad de obtener información empírica que nos permitiera saber qué estaba pasando con ellos en torno a su aprendizaje, a su conectividad y dispositivos y usos de tecnologías, con respecto a las emociones y con respecto a las prácticas pedagógicas, porque este es nuestro campo, el campo de la formación docente. No sé si ustedes en algún momento les llegó la invitación, tuvimos un foro con el CRESUR, el Centro Regional de Educación del Sureste, y hicimos un foro y presentamos los primeros datos que ya están disponibles en nuestra página de Facebook, Pasos del Normalismo, lo pueden encontrar ahí. Hicimos la presentación de los primeros hallazgos generales de la encuesta. ¿Por qué hago referencia a este planteamiento? Porque mucho de lo que está puesto aquí comenzó a convertirse, en mi opinión, en acción y toma de decisión para poderle enfrentar estos nuevos desafíos, ¿no? Cómo dar continuidad a lo que estaba sucediendo, cómo reconocer que no partimos de cero, o cómo poder, digamos, quitarnos esta idea de que
tenemos que esperar hasta que retornemos para que todo vuelva a la normalidad. Hay mucho de lo que ustedes mismos han encontrado en la red, en la web, en las pláticas seguramente informales, seguramente se han dado cuenta que esta idea trillada de la nueva normalidad parecía como un concepto abstracto, pero tiene que ver más bien con las formas y las condiciones de vida que tenemos todos nosotros y este conjunto de ideas y de creencias que vamos recreando y porque somos portadores de ellas, y estos nuevos horizontes que vamos buscando como opciones de posibilidad. En las diferentes reuniones que he tenido virtuales, hay muchos profes que efectivamente dicen, pues seguimos, hay que darle. O sea, no se puede detener, tenemos que dar continuidad a los programas y proyectos educativos, tenemos que buscar las rutas posibles, las estrategias para no dejar de lado la posibilidad de avanzar. Y hay otros que en esta idea de la continuidad también han ido señalando de que es importante no repetir lo mismo, sino partir de cero y crear nuevos escenarios. Y esto me parece fundamental que lo vayamos pensando porque muchos nos preguntamos por lo que está por venir. ¿Qué sigue después de? Nos esperamos a que todo pase para volver otra vez a tener lo que teníamos y que perdimos y ahora con nostalgia nos sentimos que se nos fue algo preciado, o le damos una continuidad y le cambiamos el sentido y la orientación a lo que son los procesos de formación de los profesores en nuestro país. Y esa es una cuestión que tiene que ver tanto con el profesor como con el estudiante y con el subsistema en su conjunto, me parece, ¿no? Porque dar continuidad significa sí proseguir, pero no para repetir lo mismo. A mí me parece que, y eso lo aprendí de un estudiante que tuve hace muchos años, hace 22 años en el posgrado, cuando analizábamos todos los retos y problemas de la docencia desde aquel entonces, ¿no? En los marcos de los escenarios de aquel entonces, y decía este colega que se llama Francisco, que analizábamos mucho, reflexionábamos mucho, brincábamos muy alto y caíamos en el mismo lugar. Y decía, ¿para qué brincar tan alto estando el suelo tan parejo y caer en el mismo lugar donde brincamos? Entonces, me gustaba mucho su planteamiento, me hacía mucho reír porque el sarcasmo con lo que decía, con lo que lo decía, me llevaba mucho a pensar efectivamente si cuando damos continuidad, damos un salto para quedar en el mismo punto de donde saltamos. O si lo hacemos más bien buscando otras opciones y enfrentando nuevas rutas que en algún momento nadie ha imaginado o las ha imaginado parcialmente. Entonces, esos nuevos desafíos para la enseñanza y el aprendizaje a mí me parece que abren otro tipo de orientaciones que podríamos estar desarrollando. Lo mismo pasaría con el asunto de tratar de ver qué es lo que va a pasar con los aprendizajes, evidenciarlos, se convierte hoy en el gran desafío. ¿Cómo puedo demostrar o cómo un estudiante puede demostrar que ha aprendido lo que tiene que aprender? O lo que ha aprendido le va a ser un insumo fundamental para la toma de decisiones al momento que le toque intervenir en la docencia, porque me quedo en mi campo, nuestro campo es la formación docente, y estamos formando a profesionales de ese campo educativo. Y en el marco de un plan y programa de estudio y la orientación que este tiene, dice que estos chicos van a ser sumamente competentes en el marco de sus competencias profesionales genéricas, incluso disciplinarias, los que están trabajando con las licenciaturas en educación secundaria, que dice que el profesor va a tener un montón de tipos de saber de los cuales va a echar mano para poder responder a las diversas exigencias, tanto del ámbito del profesional como de la vida diaria. Y entonces, aquí el desafío hoy está en cómo evidencio yo los aprendizajes. ¿Qué les pido que entreguen? Tareas o verdaderamente puedan entregar los estudiantes un tipo de producto que me demuestre que han adquirido un cierto tipo de saber. Esta pregunta yo me la sigo haciendo, no me la he quitado de la cabeza, porque muchos de nosotros en esta idea de trasladar la escuela a las casas de los estudiantes y los programas tal cual, lo que estamos haciendo es pedirles a los estudiantes que hagan un montón de actividades, las consideramos tareas, le asignamos un valor, pero eso no significa que hayan aprendido. Y entonces hoy tengo la gran duda de si todo lo que estamos pidiendo
y el estudiante entregando porque tiene que cumplir con ese requisito, se está convirtiendo, ¿no?, en un tipo de aprendizaje. Y ese es el desafío, me parece, que abre esta nueva condición, ¿no? Y lo mismo sucede con el asunto de la forma de implicar al estudiante con su propia formación. Curiosamente, me parece que en el ámbito de la formación hay algo que he visto de manera muy diferenciada en muchas partes del país. Estudiantes de escuelas normales que tienen un compromiso sumamente relevante con su propio aprendizaje, es decir, son chavos que están metidos, que preguntan, que cuestionan, pero también hay un montón de chicos y de chavos que en las sesiones que tú vienes de trabajo, en las que me han platicado los profesores, se han vuelto apáticos, no le han encontrado sentido a la formación, piensan que no están aprendiendo mucho y entonces te quedas con la duda de qué tanto están implicados o no, qué tanto están esperando que alguien les dé en el sentido tradicional con el que se estaban formando, particularmente los chicos de los semestres de tercero a séptimo, ¿no?, que están ahorita en las escuelas normales. Les enseñamos de alguna manera comenzaron a brevar un poco más bien lo que se conoce como la cultura escolar del normalismo, y entonces a lo mejor muchos de ellos están esperando que el profesor les diga qué hacer y cómo hacerlo. Y no se han entendido como estudiantes de educación superior que tienen una responsabilidad que de suyo adquirieron al momento de elegir la profesión. Y cuando tienes del otro lado de la pantalla a estudiantes que, a decir de los profesores, no participan, no leen, no investigan, ¿no? No estoy diciendo que lo hagan todos, yo les digo que hay muchos que sí lo hacen. Te preguntas qué tanto un chico está implicado o no con su propia formación. Qué tanto este sujeto puede visualizarse como un profesional en el corto, en el mediano plazo, para poder integrarse a un escenario que probablemente va a ser un tanto semejante al que estamos viviendo y que seguramente lo va a llevar a plantearse la misma pregunta. Él ahora con los estudiantes, ¿qué tanto los chicos con los que está trabajando se están implicando o no con su propia formación? Y de esta manera entonces la implicación resulta como un mecanismo de doble vía, tanto del maestro de la escuela normal como del estudiante que está transitando en cada uno de los semestres. Esto no excluye, me parece que además lo intensifica, que tengamos que lidiar con los contextos y las condiciones de los estudiantes y la forma en cómo están desplazando el sentido y la finalidad de la formación. Y que a partir de allí, cuando el estudiante no le encuentra sentido, entonces ve más obstáculos que posibilidades. Ahorita voy a abordar un poco eso, pero imagínense que un estudiante hoy en día de la escuela normal, de los que he conocido a través de las redes de mis propios estudiantes, piensan que no van a aprender a ser maestros porque no están en la escuela o porque no van a practicar. Y a mí me parece que están viendo el lado oscuro de la luna y no están viendo el lado luminoso, y ahorita les voy a explicar en qué consiste. Porque me parece que entonces no están entendiendo o están desplazando el sentido y la finalidad de la formación y la están dejando en un conjunto de prácticas ya rebasadas por estos escenarios que no les están permitiendo ver horizontes de posibilidad distintos. Y esto, digamos, tiene que ver también con la forma en el marco de la propia formación están hoy en día viviéndose de una manera distinta las regulaciones y normas por las que se rigen las instituciones, particularmente en educación superior y en específico en la escuela normal. Porque a partir de ahí hoy tenemos un gran debate acerca de si hacemos consideraciones semejantes a las que se están haciendo en educación primaria para poder soportar un poco, por ejemplo, la evaluación, ¿no?, de alumnos que tienen problemas de conectividad o no tienen dispositivos. Entonces, te estás viendo obligado a valorar si pones en el centro la consideración de la condición del alumno o pones en el centro lo que tendría que aprender para poder aprobar. Y ese debate nos está llevando a pensar de una manera distinta la asignación de calificaciones, la forma y los momentos de evaluación, ¿no? Y están chocando y peleándose con las normas y regulaciones que el propio sistema tiene. Entonces ahí me parece que hay un conflicto que se convierte en un gran desafío y que tiene que buscar o darnos otro tipo de posibilidades para avanzar.
Y ahí vienen entonces las lecciones que yo he aprendido hasta ahorita y que se las quiero compartir porque me parece que pueden ayudarnos mucho a entender por dónde. Por lo menos a mí me han ayudado a entender. Las interacciones pedagógicas reguladas por intereses y finalidades. Me parece que esa es una de los grandes desafíos y una gran lección que hoy me parece que podemos apropiárnosla y sacarle un montón de provecho. Los contextos como escenarios de enseñanza y aprendizaje, la toma de decisiones a partir del análisis, reflexión e interpretación, la formación del docente todoterreno. Este concepto se lo robé y más bien se lo pedí prestado a mi colega Amira Dávalos de Querétaro, que forma parte del equipo de la red de investigación, porque en el foro de Cresur ella hablaba de ese docente todoterreno, ese docente que hace muchos años se planteaba, hace más de 25 años se planteaba como un docente polivalente, alguien que tuviera múltiples capacidades para atender desde muchos lugares los desafíos que la profesión le planteaba. Y obviamente el asunto de cómo mirar los problemas hoy en día, como obstáculos o vetas para avanzar. Y entonces desgloso uno por uno. Ahí van las lecciones pedagógicas. Y interacciones pedagógicas, perdón. ¿Cuáles serían las nuevas regulaciones, interacciones, perdón, que regulen la formación inicial de los docentes? Hace mucho leí un texto de Luis Nott que se llama La enseñanza dialogante, y él discute de manera muy profunda 3 nociones básicas de las interacciones entre profesores y estudiantes, y les llama formación en primera, segunda y tercera persona. Cuando Luis Nott habla de la primera persona, piensa en esta relación lineal vertical del profesor frente al estudiante. Esto que se asemeja a lo que Freire alguna vez denominó educación bancaria y que está regulada por alguien que ejerce un poder y un cierto dominio frente al otro. De tal modo que ese profesor es la primera persona. Yo soy el que enseño, tú eres el que aprende. Dice Luis Nott que hay una relación pedagógica en tercera persona que asociada a toda esta efervescencia de las teorías psicogenéticas, socioconstructivistas, llevó a depositarle al estudiante el papel protagónico, y entonces se construyó hace muchos años todo un discurso que decía: el estudiante construye su propio aprendizaje, él es estudiante el que tiene que aprender, y entonces el profesor se convirtió en un facilitador que depositó y que dejó que el estudiante fuera quien se hiciera cargo de su propia formación, dejando, digamos, de lado la posibilidad de una guía específica y certera del sujeto que lo acompaña. Y él arriba a una idea de una formación en segunda persona, donde dice que el asunto tiene que ver más con la colaboración y tiene que ver más con la relación y el tipo de contratos y pactos que hacemos entre estudiantes y profesores a partir y a través de proyectos comunes, que de alguna manera hagan coincidir los intereses que ellos tienen con los que tienen el programa del curso. Esto, por supuesto, que no está nada sencillo porque tiene que ver mucho con un reconocimiento del interés del otro frente al interés mío en el marco de un interés institucional. Si se fijan, hay 3 tipos de interés: el del estudiante, el mío como profesor y el del programa educativo. Y entonces hacer coincidir por lo menos esos 3 grandes intereses está rete complicado, y por eso el aula siempre se convierte, como decía Peter McLaren, más en un ring de lucha, dice. Ahí siempre van a darse de trancazos las ideologías, las concepciones, los intereses, motivaciones de los sujetos, y entonces a veces sale vencedor quien más habilidades tiene para establecer las normas, las regulaciones ahí adentro. Entonces, esta parte de la segunda persona, decía Luis Nott, nos llevaba más a pensar en una especie de pacto y de contrato con el otro para mediar el interés, para mediar la finalidad. Y creo que eso puede ser una herramienta vital si es que pensamos que, en este caso, y hoy más con la pandemia, no siempre el chico tiene el interés de conectarse a la web, ni de trabajar los contenidos que el propio curso le está designando. Y entonces la pregunta: ¿cómo hago yo para detonar el interés de alguien para que pueda, por lo menos, tener una cierta inclinación a discutir, analizar y reflexionar contenidos o grandes temas o proyectos que van a, de alguna manera, a reforzar la formación que requieren
para su futuro. Por eso el interés común siempre está, me parece, centrado en términos de colectivo en el desarrollo de capacidades y competencias para el ejercicio profesional. Y no en un sentido futurista ni imaginativo, sino justamente en el marco de las nuevas condiciones. Por eso les decía yo hace un momento, y ahorita voy a comenzar a adelantar algo que tiene que ver con las becas y los problemas y las nuevas becas, porque en algún momento unos chicos de Guanajuato me decían que de séptimo semestre, ¿no?, los grandes problemas que estaban teniendo para dar continuidad a sus prácticas, y ya habían hecho diagnósticos y habían comenzado a valorar la situación que estaban viviendo, de que no se podían conectar, de que había profesores que no lo recibían, que no tenían contacto directo con los padres de familia o con el titular o con los alumnos, y entonces estaban viendo, digamos, un gran problema, y yo le decía, y ahora que tienes ese escenario, ¿qué puedes hacer? Ya sabes que no hay conectividad, pero tu intención ahí es colaborar, es trabajar. Ahora dime cómo le harías. Eso que es un obstáculo se puede convertir en un área de oportunidad para usar un lenguaje muy común en las escuelas normales. Eso que es problema puede abrirte nuevas vetas o nuevos recursos o nuevas rutas para que tú pienses ahora de una forma distinta y te hagas la pregunta, ¿y cómo se le hace para colaborar? ¿Y cómo se le hace para enseñarle a? ¿Y de qué manera se pueden utilizarle de otra forma los recursos para poder continuar con los aprendizajes? Es decir, eso que era problema lo conviertes en pregunta y haces entonces a partir de ahí un ejercicio que te permita de alguna manera poner en el centro el desarrollo de capacidades profesionales para mirarte frente a escenarios que van a cambiar toda la vida. Esta idea que teníamos de que la práctica, así les decíamos, es que la realidad está afuera, es que la realidad siempre estaba allí. El asunto es que teníamos una realidad que era un poco más ficticia o un poco más artificial, controlada, pero la realidad de la docencia siempre la tenemos tenido frente a nuestras narices y hoy se nos ha revelado de una manera impresionante, y ese creo que es el primer gran elemento que está mediando la relación pedagógica. Y hay una última más que quisiera comentar así de manera puntual y rapidita, porque tiene que ver con esto que de repente no depositamos en los estudiantes, y es la confianza en el progreso de sus aprendizajes. Yo he visto con mis alumnos muchas sillas vacías, más bien muchas cámaras apagadas, muchos silencios permanentes, y ya de repente cuando tienen que entregar alguno de los trabajos o hacer alguna participación, hay algunos chicos que te sorprenden porque aparentemente no están, pero sí están. Y tan están que cuando les pides un trabajo, hacen trabajos bastante interesantes para el nivel en el que están, el grado que cursan y el espacio curricular que tú desarrollas. Y entonces, ahora pienso que habrá que comenzar a tener nuevos canales que permitan dar confianza de que el estudiante que se implica es un estudiante que va a progresar. Y es un estudiante que se va a hacer cargo de su formación y a partir de ahí va a tener nuevas posibilidades de seguirse formando. Y va a entender esta idea de formación permanente y a lo largo de la vida, que no está supeditada a un profesor y a un curso o a un tiempo de escolaridad. Creo que esa es una cuestión que me parece ayuda mucho. El segundo tiene que ver con esto que hablábamos del contexto. Los contextos me parece que, y esa idea me gusta mucho, son siempre campos sociales de interacción, en donde están mediando un montón de cosas, los aspectos objetivables de la cultura, la sociedad, el vestido, el lenguaje, símbolos, monumentos, prácticas, discursos, creencias, etcétera, etcétera. De tal modo que los contextos obviamente no son los lugares y los lugares están contextualizados en la medida en que adquieren un cierto sentido y significado por los sujetos que los habitamos. De tal modo que, miren, eso se movió, que yo pensaba en los contextos y a razón de varios talleres que he tenido con los alumnos, les he pedido que hagan esto. A ver, ¿qué es lo que están observando y qué de lo que observan puede servir para aprender? Para poder propuestas a partir de lo que vemos fuera de nosotros. Obviamente esta observación que hacemos tiene que ver con la percepción que tenemos de esa realidad,
Pero la pregunta es, ¿qué es lo que aprendemos de lo que observamos? Contrario a lo que regularmente sucede cuando los llevamos a practicar y que observen, el chico va a observar con la idea de prescribir y decir está bien o está mal. Hoy le estamos diciendo, a ver, observe y dígame qué puede aprender en función de lo que está reflexionando que está sucediendo. Y entonces, esta idea de observar para poder comprender y entender me parece que se convierte en una herramienta muy poderosa que hace digamos, la función de poner al estudiante en una condición no solamente de sensibilidad, sino también de un análisis crítico y reflexivo de los entornos en donde está interviniendo o con los que se están relacionando. Y entonces cuando hablamos de los contextos, ¿no? Yo les he dicho siempre a los estudiantes, a ver, dígame qué está pasando y qué es lo que está aprendiendo allí. No me diga todo lo que no le parece o no le gusta, dígame usted qué está aprendiendo y por qué se está preguntando tales cosas. Es un poco el ejemplo que les decía del chico este de Guanajuato, ¿no? Ya vio que no hay conectividad, ya vio que no tiene, ya vio que usted qué ha observado ahí, qué puede aprender, qué nuevas preguntas está haciendo. Por eso va acompañado de ese segundo planteamiento de tratar de generar reflexiones y desarrollar propuestas cuando el punto de partida es la intervención, ¿no? ¿Qué nuevas propuestas se pueden desprender de las reflexiones para dar respuesta a la diversidad de los contextos en donde yo estoy observando? No hay una, hay muchas respuestas y creo que las podemos encontrar casi en cualquier lado. El asunto es que tienen que ser propuestas que partan de una reflexión y que tengan como premisa o como insumo básico lo que el sujeto observa. Por eso cuando hablamos de los contextos me parece que no nos podemos supeditar solamente a un tipo de escenario, sino al conjunto de acciones, regulaciones, prácticas, discursos, creencias que están están confluyendo en un espacio en particular, para poder después dar el seguimiento, ¿no? Un seguimiento que nos permita documentar acciones y prácticas que desplegamos en esos contextos y que nos permita develar los fines que perseguimos cada vez que intervenimos. ¿Por qué me parece que es fundamental eso cuando hablamos de los contextos o aprender de los contextos? Porque algo que ha estado presente en la literatura desde hace muchos años es que el profesor tiene que ser un docente reflexivo y tiene que convertir o desarrollar herramientas para poder sistematizar, investigar y transformar su propia práctica. Y esto, en términos de discurso conceptual, pues haya estado desde hace 20 años por lo menos. El asunto es que, o más, si uno regresa a los principios teóricos que lo sostienen y que vienen en el caso de todo este rollo de la docencia reflexiva, a partir de los planteamientos de John Dewey de 1920, de hace un siglo más o menos, ¿no? Entonces aquí tú tienes un elemento que me parece que te ayuda a pensar más en cómo esos nuevos aprendizajes permiten reforzar y crear nuevos conocimientos de la docencia, conocimientos asociados a experiencias de intervención que son sistematizadas, que son analizadas y que son, en cierto modo, dicen todos estos, digamos, autores, ¿no? Teorizadas a partir de los recursos que diferentes perspectivas conceptuales te otorgan. Entonces, este caminito que parece muy sencillo, me parece que no lo es, pero se convierte justamente en un aprendizaje por seguir haciendo. Porque yo cada vez que pregunto y cada vez que he estado, les he preguntado a los estudiantes y a profesores qué están escribiendo de lo que viven y cómo están analizando lo que están viviendo. Es decir, no solamente se trata de decir no hay, sino usted qué está escribiendo, qué está sistematizando, cómo lo está analizando y cómo lo está convirtiendo en un insumo para que le sirva al otro para que tenga un punto de referencia o tenga una experiencia organizada, escrita, documentada que le permita comparar o hacer una analogía o hacer esta reflexión. Entonces, esta parte me parece que se convierte en algo que está por venir porque falta mucho escribir hoy acerca de cómo ha cambiado la docencia, cómo se enseña con tecnologías, cómo aprenden los niños, qué tipo de nuevos recursos se pueden usar, desde dónde se puede trabajar en contextos de alta vulnerabilidad o contextos que tienen condiciones más o menos favorables
¿Cómo le hacemos los profesores para asegurar evaluación? ¿Cuáles podrían ser los nuevos recursos y herramientas para evaluar? ¿Qué tipo de resultados dan? Y lo que abres aquí es que cada vez que tú analizas contextos y te haces preguntas, y esas preguntas te obligan a escribir por lo menos una cuartilla, generas un tipo de conocimiento derivado de la propia experiencia docente. Y ese es un insumo que sirve para lo que sigue. ¿Por qué sirve para lo que sigue? Porque me parece que tiene que ver con este punto 3, que es la toma de decisiones a partir de la información. Si algo tiene, en mi opinión, la formación de docentes como gran desafío, pero también como una gran área de oportunidad, es que en el ámbito de la educación hay mucho escrito y hay mucho dicho. Y hay muchas cosas que se pueden retomar. Pero también hay muchas cosas que se pueden crear y el asunto es cómo las usamos, cómo las hacemos nuestras y cómo convertimos o generamos nuevas herramientas para poder tratar y analizar información que está disponible y que requiere de mi capacidades para saber seleccionar, saber agrupar, saber comparar, saber sintetizar, discriminar, contrastar, para posteriormente comenzar a tomar decisiones pedagógicas. Imagínense esto, lo estamos viendo mucho con los estudiantes de séptimo y octavo semestre, de séptimo semestre, pero lo viví con los de octavo en varias sesiones y cursos que di, porque decían que en la modalidad del informe de prácticas y de investigación no había mucho que hacer. Y yo les decía que justamente hay más que hacer que antes. Hay muchas más preguntas de investigación y hay muchas más experiencias de intervención totalmente nuevas, novedosas, que no habíamos tenido hasta antes de la pandemia. Y en mi opinión, el asunto estaba en cómo podemos trabajar y cómo podemos potenciar las capacidades para poder analizar y procesar información, no solamente de teórica, sino de contexto, empírica. Por eso esta idea de que primero entra el contexto y después este asunto, para poder pensar en esto que les decía yo, un docente todoterreno, ¿no? Que está consciente de una práctica docente como una entidad orgánica, ¿no? Que siempre cambia, se modifica, que evoluciona, que interacciona y que requiere de un docente todoterreno, para robarle las palabras a mi colega Mira, ¿no? Que requiere de una formación que fortalezca múltiples capacidades que involucran, entre otras cosas, estos elementos que muchos autores ya los han puesto desde hace un montón de años. Un sólido del conocimiento del contenido y del conocimiento que debe enseñar, la forma de enseñarlo, para la habilidad para adaptar situaciones pedagógicas, de evaluación que sean comprendidas, que sean y de evaluación productivas, la comprensión y sobre el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, incluidos aquellos que presentan diferencias o dificultades. Imagínense hoy en día los chicos de educación primaria, y eso va mucho más para los practicantes, ¿no? Y nuestros estudiantes que están ya, siguen colaborando en las prácticas, ¿no? ¿Cómo le enseñas hoy a los niños en esta diversidad social, cultural, ideológica, lingüística, pero además cuando enfrentan barreras para el aprendizaje por discapacidad, por algún trastorno, por conducta? ¿Qué pasa con el asunto de la progresión, de la forma en cómo aprenden esos niños ahora mediadas por tecnologías, utilizando recursos como las plataformas, el WhatsApp o el Quédate en Casa, parte 2, ¿no? Entonces, imagínense que este profesor todoterreno tiene frente a sí un montón de oportunidades para aprender, porque entonces va a generar una habilidad para organizar información, para explicar ideas, para establecer diagnósticos mediante la observación y reflexión, y va a tener una gran capacidad adaptativa para dar soluciones adecuadas a los múltiples entornos que está enfrentando. Y cierro con esto que decía, ya lo he ido abordando y que me parece más que en lugar de cerrar, abre. Cuando yo pienso en los problemas, el problema en sí mismo, dicen los que se dedican a la investigación, no existen. Los problemas tienen que ver con la forma en que nosotros percibimos la realidad, la entendemos, la comprendemos y nos la explicamos. Y hay veces que hay cosas que en realidad no nos checan, nos confunden y entonces nos generan cierto conflicto. A eso le puedo llamar un problema, porque el problema en sí mismo no existe. Y mis colegas profesores de normales que han hecho investigación en posgrado sabrán que por eso se llama planteamiento del problema, construcción del problema, ¿no?
porque el problema en sí no existe, sino se da a través de múltiples relaciones que hacen que una persona o un sujeto comience a generar preguntas con la intención de responder desde múltiples lugares un acontecimiento o un fenómeno social o educativo. Y en ese sentido, a mí me parece que cuando uno piensa en los problemas, tiene que pensar en la manera en cómo percibe y entiende el mundo, su mundo de la docencia, su mundo de la práctica, y con base en él cómo es que construye preguntas que le llevan a tomar decisiones. En esa idea, a mí me parece que cuando uno pasa a la acción, lo hace en función casi siempre de un conjunto de reflexiones y de análisis más profundos. Y eso no significa que no haya gente que no lo realiza. A mí me parece que hay mucha gente que lo hace, estudiantes y profes. Lo que tengo mucho miedo es que nos gane el activismo, nos gane la prontitud, nos gane la instrumentalización y queramos dar una respuesta inmediata pensando que es una cosa simple cuando tenemos algo que es bastante complejo y que obliga a quien está frente a la docencia y a la formación a tomar decisiones cada vez más profundas, más apegadas a los escenarios y a los ambientes en donde se está desarrollando, y que va a tener un cierto tipo de efecto, primero en el aprendizaje de quien enseña y en el aprendizaje de quien aprende. Entonces, esto a mí me ha llevado mucho a pensar que el presente y el porvenir no parte de cero. Tenemos muchas cosas de las cuales asirnos, tenemos muchos elementos que es necesario replantear de manera profunda y un montón de nuevos escenarios y de nuevos, preguntas que hacernos en función de lo que estamos viviendo. ¿Qué he aprendido a partir de ahí? Que la única manera de dar respuesta asertiva a los múltiples problemas y complejos problemas que enfrentamos no está en seguir prescripciones, está en poner en contexto, de acuerdo con la mirada, de acuerdo con el enfoque, de acuerdo con la pretensión, lo que estoy viviendo y las posibilidades que tengo yo de generar algo que transforme no solamente mi propia vida, sino la vida del otro. Y esto no nos pone como mártires de nada, nos pone como sujetos que buscan posibilidades para que en colectivo y de manera, social, vayamos dando pasos firmes hacia un futuro que va a ser tan incierto como este. Imagínense que después de la pandemia nos llegan las inundaciones como Tabasco. Y entonces volvemos a enfrentar estas cuestiones, pues nos llega otro temblor como en el 17. ¿No? Entonces, creo que los escenarios siempre se están cambiando, ¿no? Esta idea que teníamos de la práctica como una práctica social, intencional, ¿no? Situada, hoy se nos ha revelado ante nuestros ojos y cada vez que, ahora sí tenemos 20,000 ejemplos para ponerle a los estudiantes esta noción de práctica como práctica social, esta práctica en la enseñanza como una práctica situada, como una enseñanza situada, que hoy efectivamente, a diferencia de los sistemas escolarizados, te obliga a poner en contexto una situación de aprendizaje, una situación de enseñanza y una situación de evaluación. Eso es lo que yo he aprendido hasta ahorita. Ya no tengo respuestas, tengo ahora más preguntas, como ya se dieron cuenta. Y cada vez que tengo preguntas me veo obligado a seguir buscando respuestas. Y cada vez que encuentro una respuesta me salen más preguntas. Entonces parece un bucle que no se va a detener y ojalá que este bucle que yo vivo también lo vivan ustedes. Muchas gracias, colegas. Qué bárbaro, maestro. Como siempre, muy interesante. Nos deja con muchas inquietudes, nos deja con esa ansia de saber más, de poner en práctica cada uno de los elementos que nos está diciendo. Y por supuesto, maestro, que no dejamos de sentir una admiración tremenda hacia el trabajo que ha realizado. Una de las cosas que nos llamaba mucho la atención en las escuelas normales es que los alumnos, cuando habla uno del doctor Eduardo Mercado, inmediatamente ellos dicen, ay, pero si yo lo cito en mis trabajos, es el doctor con el que yo hago mi tarea. Entonces es parte de la vida diaria de cada uno de los alumnos que nosotros tenemos en Cresol. Pasamos a
parte de esta conferencia, doctor, si me lo permite, y le voy a pedir a la maestra Yasmín que lea las preguntas que tenemos en el chat, por Me favor. parece muy bien. Gracias, ¿no? Gracias, gracias. Buenos días de nueva cuenta a todos los presentes. Estuvimos recibiendo muchísimos comentarios acerca de su conferencia, doctor Eduardo Mercado. Si me permite, voy a leer algunos de ellos y también Por supuesto. las preguntas que estuvieron versando nuestros compañeros docentes y estudiantes. Bueno, la primera... El primer comentario lo realiza la maestra Leticia Montiel de UPN Hermosillo. Ella menciona que tenemos que tomar en cuenta estos aspectos tan puntuales que marca el maestro Mercado, en donde dice que los recursos tecnológicos son un medio y no un fin. Hay que diversificar estrategias y es muy importante reinterpretar la currícula. El doctor Misael Enríquez es director de la Escuela Normal Superior de Navojoa. Menciona que es excelente. En verdad, muchos alumnos, inclusive maestros, pensamos que no podemos aprender a ser maestros bajo el sistema de enseñanza, bajo este sistema de enseñanza, perdón, con la falta de práctica educativa, pero nada más alejado de la realidad. Tenemos que adaptarnos a este nuevo sistema y aprovechar las bondades de la tecnología. El maestro Luis Fernando Castelo de la Vicenes, ellos trabajan una línea de investigación que versa sobre la práctica profesional, menciona que sin duda alguna estamos ante la oportunidad de reaprender y reconstruir la práctica docente, ante condiciones completamente diferentes, donde todo lo sabemos hacer diferente, donde todo está mezclado ahora en un solo lugar. Casa, escuela, comercios, investigación. Excelentes reflexiones, doctor Mercado. Y él realiza una pregunta, creo que aquí voy a hacer la pregunta, le doy la palabra, doctor. ¿Cómo realizar las actividades de prácticas en las condiciones actuales donde los profesores titulares de las escuelas de educación básica tienen problemas para accesar a sus alumnos? Sí, gracias. Es una pregunta que ha estado desde el cierre del ciclo escolar anterior y hoy más presente que nunca en la apertura de este nuevo ciclo escolar para las escuelas normales. He tenido la oportunidad de compartir mis ideas con varios profes de varias entidades al respecto y les comento lo siguiente. A mí me parece que uno de los temas centrales de principio está en poder diferenciar lo que significa aprender en práctica y a qué le estamos llamando práctica y cómo podemos distinguir la práctica de lo que es la inserción o inmersión de un sujeto en un escenario particular, ¿no? Porque a razón de esto yo les comentaba a los profesores que esta condición en la que están las escuelas normales y la necesidad de darle seguimiento a la propuesta curricular, particularmente en tercero, quinto, séptimo o cuarto, sexto y octavo de prácticas, que sí están reguladas y que dice que el estudiante tiene que estar 4 semanas, 8 semanas, 16 semanas, dependiendo del semestre, nos está obligando mucho a replantear el vínculo con la educación básica. Y algo que he planteado primero es, repensemos el vínculo, no la obligación ya que de facto le estamos poniendo al profe de educación básica. Haz de cuenta que partimos de la premisa de que el profe de básica lo tiene que recibir. Y a mí me parece que hoy tenemos que hacer una pregunta al revés. ¿Qué nuevo vínculo podemos establecer entre la normal y las escuelas de educación básica para generar y diseñar una estrategia de intervención y colaboración de nuestros estudiantes? No sé si me explique. O sea, el asunto no está de entrada en la obligación que tiene el otro sino en la necesidad que tiene una institución que forma profesores de propiciar un vínculo que permita la inserción de estudiantes en determinados momentos del desarrollo del currículo. Y ahí tenemos un primer gran desafío como instituciones de educación normal, porque nos lleva desde muchos lugares en este vínculo, en este replanteamiento de vínculo, a establecer nuevas condiciones, nuevos acuerdos con los profesores y los estudiantes, los directivos, supervisores o jefes de sector, para ver cuál va a ser nuestra intervención y nuestro aporte en la práctica. Y ahí creo que es algo que
institucionalmente nos abre a nosotros ahora un nuevo desafío, ¿no? Si yo lo bajo al otro terreno, que es el asunto ya del vínculo, de estos acuerdos que ya se llegan a tomar, ¿no? He visto experiencias geniales, las he visto en el DF, por cierto, de la Benemérita, de colegas que conozco ahí, que desde agosto establecieron el vínculo a través de la de GENAM, y entonces los chicos desde agosto están colaborando en consejos técnicos, asisten a las reuniones, acompañan a los profesores, ¿no? Pero tiene que ver con toda una estrategia institucional de entrada, ¿no? Lo mismo sucedió en San Luis Potosí y en otros estados donde armaron toda una estrategia para poder asegurar. Y algo que comentaba adicionalmente a esto es que cuando uno piensa en este ejercicio también tiene que pensar más estratégicamente. Eso se los planteé a mis colegas de Baja Sur. Y le decía yo a uno de ellos, a Marcos Sabín, que le mando un abrazo allá en su escuela de estar chambeando, que valía la pena pensar estratégicamente en dónde poner énfasis y en dónde comenzar a preocuparnos. Y en esto, idea de cómo preocuparnos tiene que ver con la intención del currículum de la escuela normal. ¿Dónde vale la pena más apretar la tuerca para que el estudiante no se pierda de esta experiencia de formación en el 7º y en el 8º semestre? En el 5º y en el 6º, no tanto en el 3º y en el 4º, no sé si me explique. Por la cantidad de conocimientos y aportes que puede hacer un estudiante al ámbito de la educación básica, un chico de 5º y 6º semestre ya tiene casi el 70% de la currícula tratada. Y tiene un montón de posibilidades de poder intervenir echando más mano de recursos posibles. Y entonces se vuelve en un colaborador. Si mandan a uno de 3º, el chico no va propiamente a colaborar, va a ver qué aprende y va a ver qué le enseñan. Y para eso hay otras opciones diferentes que pueden estar asociadas a análisis de experiencias ya pasadas, a ejercicios hipotéticos, a simulaciones y un montón de cosas que se pueden hacer. Pero en el caso de 6º, 7º y 8º semestre, me parece que el aporte de los estudiantes puede ser sustantivo. Y en ese sentido, una vez que el estudiante tiene ese herramental, entonces el vínculo pasa a ser un vínculo solamente de inserción a un vínculo de colaboración. Pero eso me parece que lo tiene que trabajar como proyecto la escuela normal y establecer a partir de ahí las nuevas regulaciones para ver los procesos de colaboración que pueden tener los alumnos. Históricamente lo que hemos aprendido a partir de aquí es que los profesores de educación básica que reciben a los estudiantes, en cierto modo se convertían en apoyo, en sustituto, algunos de ellos, y hay muchas experiencias documentadas donde el practicante llegaba y el profe se desatendía del grupo, lo dejaba, hasta pedía vacaciones, se enfermaba, programaba su operación y 20,000 cosas más, ¿no? Porque estaba el estudiante ya ahí. Pero ahora en este nuevo escenario que es la distancia, entonces en lugar de, es muy probable que para muchos profesores el estudiante termine percibiéndose primero como una carga, más que como un apoyo. Y entonces en un distractor más que como alguien que va a ayudar a reforzar aprendizajes. Y entonces creo que ahí es donde el vínculo con la escuela, a través de lo que pueda generar la propia institución, podría ayudar mucho a replantear y no solamente a sensibilizar, sino a poderle mostrar al profe de educación básica el valor agregado que tiene el que se incorpore un colega más a colaborar en una tarea de enseñanza que ya de suyo es compleja. Creo que ahí está la clave de todo esto. No es cómo me reciben ni cuántas veces, sino en qué condición y con qué fin. Digamos, lo podemos sintetizar así. Es una excelente reflexión el pensar en el propósito que tiene que los estudiantes se encuentren inmersos dentro de estos contextos que usted tan adecuadamente mencionaba. Vamos a continuar con otra de las preguntas. Lixi Martínez, cuando usted estuvo hablando acerca de las interacciones pedagógicas, ella estableció una pregunta muy sintética. ¿Cómo hacer para colaborar? Menciona. ¿Cómo hacer para colaborar? Eso está muy... no es tan sintética, pero sí está profunda. Si la pensamos desde otro lugar. Regularmente cuando pensamos la enseñanza siempre y el aprendizaje,
siempre la pensamos en relación de uno a uno. Y nuestros chicos están muy acostumbrados a vivir esa individualidad. Yo lo he vivido ahorita con los chicos con los que estoy trabajando, y si les digo que trabajen por equipo, lo que hacen es juntarse y cada quien hace un pedacito. Y cada quien presenta su pedazo, y obviamente quien no asiste ese día a la sesión de discusión, ese pedacito no se presenta. Y es muy raro que haya estudiantes que tengan la visión global de lo que se discutió, porque lo que se hacen es una especie de repartición de temas o de tareas para poder presentarlas aparentemente en equipo. Lo que quiero poner eso parece un ejemplo muy simple, no lo es, porque tiene que ver con el asunto de cómo interactuamos y colaboramos para favorecer nuestro aprendizaje. Y de repente, cuando los chicos no discutimos o no discuten, y lo mismo hacemos los profesores, cuando no compartimos, no analizamos, no reflexionamos, no nos hacemos preguntas y no buscamos respuestas conjuntas, entonces cada quien se queda con su propia pregunta y cada quien la responde en soledad. Y entonces se vuelve muy individual el asunto, es decir, termina por nunca haber colaboración porque cada uno se hace cargo del fragmento que le tocó. Y eso es parte de una cultura institucional que traemos desde siempre. Piensen ustedes mismos que han pasado por el sistema educativo como profesores en otros niveles. Cuando tú ves a los chicos de primaria, ¿no? Le pides que trabaje por equipo, solo por indicación del profesor, pero cuando está haciendo ciertas actividades, lo pones a que trabaje de manera individual y estás viendo que no platique, no hable, no se comunique, no copie, ¿no? Cuando podrías hacer muchas cosas desde ese entonces para que trabajen de manera colaborativa. Entonces, imagínate que el problema que lo tenemos arraigado en una cultura escolar que desde el preescolar te está diciendo, no voltees a ver al otro, haz tu trabajo, el tuyo solito. Obviamente, cuando llegas a otros niveles educativos, esto sigue siendo reforzado, y cuando ya estás en otros lugares cuesta mucho encontrar gente que quiera colaborar, porque la colaboración también exige muchas capacidades para poder respetar, para poder tolerar, para poder entender al otro. Y esas capacidades también requieren de que tú mismo no solamente te las apliques a ti o quieras que te las apliquen a ti, sino principalmente las apliques para los demás. Y lo que pueda decir algo a alguien que sea sumamente absurdo, a lo mejor para el otro no lo es. Y en ese sentido a mí me parece que es fundamental cómo el asunto de la colaboración no solamente tiene que ver con poner una tarea común, sino cómo le hacemos para conciliar esto que decía yo, intereses, finalidades que están mediadas por relaciones interpersonales. Por gente que aparentemente se tiene que sentar, gente que tiene que discutir, gente que tiene que generar consenso en esta diversidad y gente que tiene que, entre todos, resolver algo. Digo, a mí me ha pasado, me sigue pasando, ¿no? Sigo pidiendo a los chicos que hagan cosas de manera colectiva y todavía hasta la sesión de la semana pasada encontré unos trabajos, ¿no? Donde los estudiantes, cada quien había hecho su cachito. Y cuando le preguntaba de los demás, no, pues aquí uno le dice, no, no está la que hizo este cacho. Entonces, quiere decir que nunca trabajaron en colaboración. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la reflexión que plantea, como usted dice. Yo al mencionar que era una pregunta sintética y usted al decir que es muy profunda todo lo que implica la colaboración, realmente es un gran reto para todos los que participamos en el quehacer docente y en los diferentes contextos en los cuales se desenvuelven nuestros estudiantes. Hubo algunas otras reflexiones muy puntuales. Nos llamaba mucho la atención las reflexiones que se derivan de su conferencia con respecto a lo que logran reflexionar los estudiantes. Hay un estudiante, Lixi Martínez, que menciona que es momento de hablarles de acuerdo a su lenguaje, tomar en cuenta los saberes comunitarios. En el caso de nuestros contextos indígenas, es momento de ser más significativos con nuestros alumnos y tomar de su vida diaria de los significados que ellos tienen para poder complementar con los conocimientos, es decir, los escolares que necesita el estudiante. De ahí mismo también se deriva una participación del maestro Rodolfo Ríos Ochoa,
en donde menciona que la observación como técnica para recuperar la información de los contextos es importante para el estudiante en formación, debido a que permite entender poco a poco el proceso educativo, es decir, contrarrestar lo que el normalista vivió como estudiante de nivel básico y lo que pasa en la realidad desde la perspectiva de un alumno a ser docente. Hay una pregunta por parte de Santiago Gutiérrez Oliva. Él es un estudiante. Dice, ¿qué recomendaciones brindaría a los estudiantes del último año de la licenciatura para la redacción de su documento recepcional, en el caso de los estudiantes que tienen todavía ahorita planes de estudio anteriores al 2012? Fíjate que creo que tienen, igual que los de ahorita, los que tienen los programas 2012, tienen una gran posibilidad de amarrar y de estructurar sus propias propuestas. Eso lo trabajé con los colegas de Coahuila hace como 15 días o 20 que me reuní con toda la entidad para hablar de las modalidades de titulación, y obviamente apareció esta pregunta particularmente con los programas 99, 2002 y 2004, que corresponden a secundaria, educación física y educación especial. Y obviamente esos documentos tienen que ver con un tipo de texto que en el marco de las orientaciones para su elaboración se llama documento recepcional. Y es un documento que relata reflexivamente la experiencia que se obtiene en un periodo de formación ya el que cierra su ciclo digamos, académico en una escuela normal. Y yo le decía que, al igual que en el 2012, hoy tienen muchos temas de los cuales hablar y muchas reflexiones profundas que hacer con respecto a la experiencia que están viviendo. Desde las más simples de toma de decisión, ¿no? Aquellas que parten de un conflicto, como les voy a plantear uno, de una estudiante que decía que ahora con su profesor lo que estaba haciendo era elaborar cuadernillos para que esos cuadernillos se pudieran entregar en una comunidad a distancia, y que los chicos llevaran ese cuadernillo para poder resolver las actividades que le estaban proponiendo, después regresar y evaluar ese cuadernillo. La propia experiencia de elaboración de cuadernillo para mí resulta genial, porque imagínense ponerse de acuerdo con alguien, con el titular, para poder decidir qué incorporar al cuadernillo, qué tipo de texto, qué tipo de actividades, qué tipo de estrategia de evaluación. Resulta una experiencia digna de documentar. Y lo quiero señalar así porque pareciera que no tenemos nada que decir, y a mí me parece que justamente esto ordinario y cotidiano hoy resulta más extraordinario que antes, porque no estás inventando un tema, estás tratando de entender una problemática, documentando esa problemática y mostrar tus capacidades para ver qué es lo que alcanzaste a hacer y qué tipo de experiencia nueva de aprendizaje obtuviste con tal cosa. Lo quiero dejar, digamos, decir de esa manera, porque de repente lo que nos estaba pasando en muchos lugares es que nos queríamos seguir inventando problemas de la práctica, y los problemas de la práctica, ya les decía yo, no se inventan, se identifican, se construyen, se argumentan, y entonces a partir de ahí se toman decisiones. Y hoy, digamos, es más fácil identificarlos, en mi opinión, y es más fácil hacer algo por ellos si es que tu propósito está en documentar tu experiencia con cierto nivel de sistematicidad, de rigurosidad y con argumentos teóricos que te permitan mostrar que hiciste algo para mejorar tu propia docencia y que en esa docencia aprendiste algo que da cuenta del logro de los campos y los rasgos del perfil de egreso que están asociados a tu formación profesional, ¿no? Entonces imagínate que en el campo de la educación especial ese rasgo de competencia didáctica te lleva a documentar experiencias de enseñanza de niños con discapacidad en contextos de distancia social. ¡Wow! ¿No? Y tomar a partir de ahí ejemplos y experiencias vinculadas con el trabajo que hiciste con profe, con padre de familia y aparte con el chavito. Uf. Pero vamos, el asunto es que el estudiante lo tiene,
se la tiene que creer que lo que está viviendo vale la pena y que lo que está viviendo, si es bien organizado y bien sistematizado, puede aportar un tipo de conocimiento específico, primero para él y posteriormente para alguien que viva o tenga una situación, digamos, semejante a la que este sujeto vivió. Muy bien, muy importante sistematizar todo lo que como estudiantes y docentes realizamos y sobre todo esta parte de no perder de vista los rasgos del perfil de egreso que se tienen que desarrollar. Hay una pregunta de Samuel en donde Sí. menciona qué dinámica debe mantener la práctica pedagógica, entendiendo las dificultades ideológicas como un deseo nostálgico de realidades pasadas. Ese es como el salto que decía que de mi estudiante Francisco, amigo y colega en el posgrado. Queremos avanzar, pero queremos regresar al pasado o quedarnos en el mismo lugar. Yo sí pienso hoy más que nunca sí lo pienso. Lo estoy tratando de vivir con los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en la enseñanza del inglés. Es el programa en el que colaboro en la Escuela Normal de Texcoco con mis compañeros. De que el asunto de querer hacer lo mismo que estábamos haciendo antes y aferrarnos con nostalgia a ese hacer no nos va a ayudar mucho a crecer. No nos va a ayudar mucho a dar los siguientes pasos para crear nuevos escenarios. Y en ese sentido, de repente, cuando uno sigue insistiendo, por eso decía yo, continuamos, partimos de cero o nos esperamos a que todo vuelva a la normalidad. Y el asunto es que no va a volver. El asunto es que, aun cuando regresemos a las escuelas, seguramente habrá muchas prácticas y habrá muchas condiciones de modificación que seguramente van a volver a replantear las acciones que estábamos desarrollando. Y en ese sentido me parece que asirse de ciertas ideas, ¿no? Nunca es malo. Se vuelve, digamos, contraproducente cuando la idea no se quiere mover. Hay algo que yo aprendí hace muchos años, que espero que a alguno le ayude. Cornelio Castoriadis decía que todas las culturas, las historias y lo que vivimos en la unidad siempre se crea a partir de lo que fue otra, es decir, a partir de los cimientos o las bases que dejaron otras sociedades, ¿no? Y entonces, yo sí pienso que teníamos algo, hoy tenemos otra cosa, y la conjunción de estos dos elementos te da como un tercer piso o un tercer nivel para poder reintentar nuevas prácticas. Y en ese sentido, entonces, esta idea de que tendríamos que volver a lo mejor es importante que nosotros pensemos que el asunto de la práctica, en términos de formación, de cultura, de esencia, del normalismo, es insustituible. Es decir, sí se requiere practicar. Ahí no voy a decir que no. Pero hoy tenemos una condición diferente de entender la práctica. Y ese es el avance. Es decir, lo que no se mueve y lo que podría ser como nostálgico es que no hay formación sin práctica, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero la noción y el sentido y el significado que le damos a la noción de práctica me parece que es el que tiene que evolucionar. Entonces puedo mirar a la tradición de formar profesores en un equilibrio de teoría práctica sin perder de vista que la teoría y la práctica también evolucionan. Y entonces eso siempre me regresa, si tú quieres, a la misma premisa, de que un profesor requiere formarse en la disciplina, en la didáctica, en la teoría pedagógica, etcétera, pero también requiere formarse en la práctica. Y en ese sentido, entonces, esas nociones no se mueven. Son los grandes cimientos de los que hablaba Castoriadis, pero cambian de sentido en la medida en que los pones en nuevos contextos. Entonces, si de eso se trata y de para allá va la pregunta, me parece que es correcta. Hay que agarrarse de algo que te ayude a seguir pensando que no va a haber formación sin práctica y que la práctica, que no es una cuestión instrumental, requiere de la forma de integrar distintos tipos de capacidades para tomar decisiones, para intervenir o para desarrollarte profesionalmente en un campo.
Pero si la idea es esperémonos, porque hasta que vayamos a las escuelas vamos a poder ser profesores, ya no está tan vigente. Digamos que estos nuevos escenarios, ustedes mismos lo están viviendo, ya nos pusieron otra condición. Por eso mi insistencia en de que el chico hoy tiene que aprender que el maestro de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, los servicios de educación especial, está practicando, está trabajando, está desarrollando aprendizajes. No son los escolares que cumplen con un horario, que tienen un tipo de ritmo, que están instalados en la escuela, pero está enseñando, está evaluando, tiene una idea de aprendizaje, está diseñando planes de clase, hace sus propias secuencias, utiliza recursos, materiales, manda ejercicio, ¿no? Para los alumnos, envía tareas, califica. O sea, no hay profesor que no esté haciendo en nuestro sistema educativo a nivel nacional una cosa semejante. De tal modo entonces que no podríamos decir que no están practicando. Hay otra manera de entender hoy la práctica. Esta que les decía yo, que no se mueve por un horario, que no se regula más que por un calendario oficial que hace que el profesor intermitentemente trabaje con los alumnos, con la tele, con tecnología, con plataforma, que eventualmente los vea de manera directa o no los vea, ¿no? Y esto me lleva a este otro planteamiento que ya no les puse, pero se los voy a compartir porque quería yo cerrar, la idea de cerrar con nada más permítanme tantito, es esta, ¿no? Ay, ahora ya se me... que nos lleva a la pregunta, cuando ustedes ven eso, ¿qué ven ahí? ¿Una silla vacía? ¿Un estudiante? ¿Un esfuerzo colectivo por enseñar? ¿Un curso? ¿Desinterés? ¿Un medio? ¿Una imposibilidad? O sea, cada quien se tiene que hacer la pregunta. Y a partir de ahí cada quien tiene que comenzar, y no de manera individual, sino de verdad que en colectivo, a pensar lo que tenemos enfrente, ¿no? Estas imágenes que ustedes vieron, donde los dibujos me los hizo mi sobrina, una sobrina que vive en Monterrey, cuando le hicimos en el marco de una petición institucional el libro para Ediciones Normalismo, el libro lo escribieron, son relatos de mis alumnos, son reflexiones breves de mis alumnos del segundo semestre. Les tuve que enseñar cómo hacer relatos, tuvimos que hacer algunos ejercicios. El asunto es que quedó un libro de relatos. Y cuando terminamos el libro había que ilustrarlo, porque esa era la pretensión, y le pedí a mi sobrina, que recién egresada de una universidad particular allá de diseño, y que es gente que se dedica a los cómics y a hacer programas de esos por computadora, le mandé el manuscrito y le dije, hazme unas imágenes que den cuenta de lo que está pasando en la educación, en nuestra formación y en la práctica. Y cuando mi sobrina leyó el libro, dice, oye, tío, esto que ustedes relatan y tus alumnos nos está pasando a mis amigos de la universidad y a mis maestros. Nos está pasando exactamente lo mismo, y entonces las imágenes cobraron sentido porque entonces tenían que ver con algo que era significativo en otro contexto que no es el normalista, pero que le está pegando a todo el sistema de educación de nuestro país. Y entonces en ese sentido a mí me parece que cuando uno ve estas cosas, alcanza a entender que no es un problema en lo individual, por eso a eso me refería, que no es un problema mío. El entenderlo significa entendernos en la colectividad. No es solamente una bronca que me corresponde a mí, es una bronca que al volverse educativa se convierte en un problema de una gran comunidad que en este caso se llama escuelas normales o profesores de escuelas normales o subsistema de educación normal en el país. Creo que por allá está el asunto. Muchas gracias, doctor. Comentarle que, así como lo mencionaba la maestra Beatriz en un inicio, hemos tenido bastantes comentarios de estudiantes que mencionan que es un orgullo conocer, le voy a citar uno de ellos, María Gutiérrez, menciona, es un orgullo conocer a la persona que citamos en cada uno de nuestros escritos y nuestras investigaciones. Gracias por compartir con nosotros estas enseñanzas que sin duda nos dan un aprendizaje significativo.
Hay otras estudiantes también que mencionan en UPN Hermosillo. Gracias por su conferencia. Considero que todos debemos de aplicar la resiliencia, adaptarnos cada uno de los actores en este escenario a lo que se nos presenta y replantear la forma de aprender y enseñar en todos los ámbitos de manera distinta, según los intereses de cada uno con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. El compromiso es de todos. Viene muy ligado a lo que usted acaba de mencionar hace unos momentos. Y creo que no terminaría de leer todos los comentarios positivos que se han versado. Maestra Juanita Chávez, muchas gracias. Ha tocado algunos de los puntos de análisis y reflexión para nuestros estudiantes, sobre todo para clarificar, pues el hecho de que vivimos en confinamiento no limita ni elimina las prácticas. Es cuestión de aprender a, como dijo, ponernos en contexto y desde esa visión hacer lo que debemos de hacer ante la nueva normalidad. No, gracias, gracias. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta que quieran realizar, la pueden realizar vía chat. O de manera verbal, si quiere. O de manera, sí, si alguien quiere, nada más nos levanta la mano y con gusto. Doctor, han estado preguntando si podemos compartirles el material de las diapositivas. Es para ustedes, es para todos ustedes. Bueno, perfecto. Tú lo tienes en tu correo, así es que se los haces llegar a todos. O lo subes de una vez aquí en el chat y ya lo bajan. Así es. Les compartí la liga de registro. Si ustedes colocan su correo electrónico, de esa manera podemos hacerles llegar las diapositivas. Bueno, sí, por supuesto. Sí. Pues como usted puede ver, el resto de los comentarios versan sobre lo mismo, que los alumnos se sorprenden cuando se les invita a la construcción y al participar en proyectos académicos literarios. El maestro Mauro ha sido reiterativo en cada una de las conferencias sobre la importancia que tiene el documentar cada una de las experiencias que se realizan y llevar a otros ámbitos estas producciones escritas. Usted ya menciona algunos ejemplos que podemos ver con respecto a los estudiantes. De hecho, si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de participar en las conferencias que GESUM llevó a cabo por el Día Nacional del Libro, pudieron ver ahí que del Estado de Sonora se presentaron algunos productos emanados de esta convocatoria de normalismo extraordinario. Uno de ellos tiene que ver con la experiencia de estudiantes que participaron en la movilidad de Irlanda, en esa producción que acabó siendo un libro. Hay diferentes relatos de estos participantes en los diferentes estados de la República y son muy interesantes lo que se pudo construir a partir de ello. Nuevamente, muchas gracias nos ponen por invitar al maestro Eduardo Mercado. Siempre es un placer escucharlo, recordar y seguir aprendiendo de sus experiencias y conocimientos. Bueno, maestra Beatriz, no sé si quiera agregar algo más. Simplemente agradecerle, doctor, agradecerle por todos sus comentarios, todas sus recomendaciones, el compartir con tanta generosidad. Y hay algo que hay que destacar definitivamente de su conferencia del día de hoy, y es que nos tenemos que adaptar a las circunstancias. No nos podemos sentar a esperar qué es lo que va a suceder. Tenemos que trabajar, tenemos que innovar, que ser creativos, pero todo, sobre todo, adaptar. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y con base en ello poder orientar a nuestros alumnos en lo que va a ser el futuro que ellos tienen por delante. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus comentarios, por compartir sus experiencias, pero sobre todo por estar siempre a nuestro lado aquí con Cresol. No, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación. Como les dije, iba a ser muy puntual porque ahora he entendido también que hay que sacar el mayor provecho a las reuniones virtuales. Entonces tienen que ir, como dicen en mi pueblo, duro y a la cabeza, de una vez al punto para que no perdamos tiempo todos y le saquemos pues el mayor provecho posible. Yo les agradezco de entrada su invitación, el tiempo que les pusieron para que pudiéramos escucharnos o para poder escucharme, para poder dialogar a través del chat. Creo que cada vez que se abren oportunidades de estas, nos damos cuenta de que
le habíamos pedido, pues, digamos, perdido o nos habíamos perdido la oportunidad, sí, así exactamente, de sacarle mucho jugo a este tipo de recursos. Les he de decir que en muchos lugares, antes de la pandemia, tuvimos que cancelar, yo tuve que cancelar las salidas porque pues ya no se podía, y entonces cuando les decía que era fuera virtual, a la gente no le cabía en la cabeza que pudiera hacer algo virtual, ¿no? Y fueron muy pocas las ocasiones antes de la pandemia donde pudimos hacer enlaces y hacerlos así como en estos en videollamada. Y la gente no pensaba que a partir de ahí no se podía aprender porque no ves en persona y en físico al sujeto que te da la plática, ¿no? Y entonces hoy en día me parece que esto es lo más común y uno puede sacarle un montón de provecho para estar enlazado con un montón de gente que de manera, digamos, además bastante abierta, bastante libre y además flexible, puede compartir sus ideas y sus opiniones. Entonces, yo les agradezco mucho por la invitación. Ojalá haya sido lo que esperaban ustedes para poder cerrar su actividad académica. Ya saben que con todo gusto, en la medida de mis posibilidades, cuando nos tengamos que volver a enlazar, nos enlazamos, y si hay algo que poder aportarles, con todo gusto lo haré. Muchísimas gracias. Muchas gracias, siempre rebasando las expectativas, doctor. Todas las expectativas las rebasó. Quisiera Gracias. a Daniel, por favor, que nos pusiera el reconocimiento que le vamos a otorgar al doctor Mercado. Y dice: el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora otorga el presente reconocimiento a Eduardo Mercado Cruz por impartir la conferencia magistral La formación inicial en tiempos de confinamiento. Lecciones para el presente y el porvenir. En el marco del tercer Foro Estatal de Formación Docente, la formación de los docentes, un reto presente para repensar en nuevos escenarios, y está rubricado por nuestra rectora, la maestra Lucía López Cortés, en Hermosillo, Sonora. Doctor, muchas gracias. Que es usted una persona sumamente querida, sumamente respetada y reconocida a todo lo largo de nuestro país. No nada más en Sonora, que nosotros en Sonora somos sus fans, somos del club de fans del doctor Mercado, pero veo que no nada más somos los sonorenses, sino en Chiapas, en Zacatecas, en Quintana Roo, en todos lados estoy viendo que todos están encantados con su participación, con su presencia. Y de nuevo, reiterarle el agradecimiento por su generosidad y por compartir siempre con nosotros en los momentos que sea, porque el doctor, una de las cosas que hay que reconocer y que en todos los comentarios está, es la humildad con que nos presenta todos sus productos, que son maravillosos, pero sobre todo porque habla en un lenguaje, doctor, que es para todos nosotros. No está viviendo como muchos viven muy arriba. Vive el presente, vive con nosotros, sus compañeros, sus pares, y eso se lo agradezco enormemente. Doctor, le mando un abrazo desde aquí, muchas gracias. Y todo nuestro respeto. Y nada más, el último comercial, síganos en nuestro Facebook, Pasos del Normalismo. La red tiene la intención de seguir trabajando, créanme que este equipo que armamos entre colegas, así que de manera voluntaria nos decidimos dedicar una parte, un tiempecito de nuestra vida a hacer algo más de lo que hacemos cotidianamente. Supongo que va a dar muchos frutos. Ahorita van a encontrar ahí el libro de fragmentos de la vida académica, que son relatos que hicimos. Van a encontrar la síntesis del primer reporte de la encuesta que se aplicó, que respondieron casi 10,000 estudiantes de la escuela normal sobre temas de emociones, aprendizajes, prácticas y conectividad. Esperamos tener el informe antes de que termine el año en una versión impresa ya, o para publicarse de manera electrónica o impresa. Es un compromiso que tenemos los colegas que integramos esta red, que no somos muchos, somos 6, pero la respuesta que nos dieron y el apoyo de muchos docentes del país que nos hicieron el favor de distribuir la encuesta y que las estudiantes la contestaran, créanme que estamos trabajando en ella, y ya en el Facebook de Pasos del Normalismo hay
van a encontrar ya los primeros resultados presentados, van a encontrar el primer libro que hicimos de relatos, que fue el antecedente de la encuesta, y esperemos que antes del fin de año el reporte de la encuesta general que concreta o que sintetiza estas respuestas, decía yo, de casi 10,000 estudiantes de todo nuestro país, de 28 estados de la República. Entonces, ojalá y se puedan consultar, y ojalá cuando tengamos el libro, ¿no? Igual podamos hacer algo para comunicarlo con todos ustedes, para poderlo discutir, y como red y como profesional y como parte de un equipo en una institución, pues les doy las gracias, y yo creo que nos seguimos manteniendo en contacto. Ojalá Claro que esto sí, haya doctor. sido muy productivo. Gracias. Claro que sí, cuando tengan el libro, si nos permite, podemos hacer también una convocatoria, y con mucho gusto desde la plataforma del Cresón hacer Pues muchas gracias. el libro, por Te supuesto. voy a tomar que la sí. palabra. Claro que sí, claro que sí. Y armamos un buen foro nacional. Sí, lo invitamos a venir a Sonora, que vengas usted y aquí hacemos la conferencia. Usted nos ahí a la disposición el libro, y por supuesto que aquí hacemos toda la promoción. Y estoy segura de que ahorita va a tener muchas solicitudes ahí en el sitio. Yo personalmente también voy a hacer la solicitud. Y los invito a todos a buscar también el sitio de TV Cresón, en donde podrán encontrar esta conferencia. Quedó grabada, la conferencia del doctor Eduardo Mercado. Por si ustedes deciden replicarla con sus alumnos, va a estar a disposición de ustedes, yo creo máximo un día más, en lo que se hace la edición para poderla subir a plataforma. Les agradezco a todos el valor de su atención, y sobre todo el haber hecho posible que este tercer foro de formación docente se llevara a cabo. Gracias a todos ustedes. Doctor Mercado, queda abierta la invitación. Muchas gracias. Me quiero despedir porque sé que podemos hacer muchas cosas todavía. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Tengan un excelente día. Gracias. Igualmente.